Continuando con el tema de análisis de circuitos de corriente continua, en esta ocasión voy a hablarles sobre las leyes básicas, como la ley de Ohm y la ley de Kirchhoff. Estas son las leyes básicas de la electricidad y de la electrónica. Para todo análisis de circuitos, siempre debemos tener presente estas dos leyes. Primero que todo, aquí tenemos al señor Georg Simon Ohm. Este fue un físico y matemático alemán que aportó a la teoría de la electricidad la ley de Ohm, conocido principalmente por su investigación sobre corrientes eléctricas, estudio de la relación entre la intensidad de una corriente eléctrica, su fuerza electromotriz y la resistencia. La formulación de la ley de Ohm es que establece que la tensión a lo largo de un resistor es directamente proporcional a la corriente que fluye a través del resistor. Definiendo así, voltaje es igual a corriente por resistencia. Aquí tenemos la fórmula, siendo I la corriente en amperios y la resistencia en ohms. Recordemos que aquí estamos multiplicando dos cantidades diferentes. Por lo tanto, debemos procurar tenerlo en las mismas unidades. Continuando con la segunda ley básica, tenemos al señor Gustav Robert Kirchhoff, el cual fue un físico alemán cuyas principales contribuciones científicas se centraron en los campos de los circuitos eléctricos, la teoría de placas y la óptica, siendo el aporte más importante la ley de corriente de Kirchhoff, que establece que la suma algebraica de las corrientes que entran a un nodo o frontera cerrada es igual a cero. Matemáticamente tenemos que la sumatura de las corrientes es igual a cero. También podemos tener que la sumatura de los voltajes es igual a cero. Dicho esto, podemos aplicar estas dos teorías al análisis de un circuito. Ya hemos hablado que es un circuito, entonces podemos comenzar a hacer el análisis. Ejemplo, en este circuito de la figura determinar el voltaje Vx, encontrar el valor de la resistencia R2 y finalmente calcular la potencia en todos los componentes del circuito. Ya anteriormente definimos la potencia como V por I, voltaje por corriente, cuyas unidades son los vatios. Entonces, tenemos el circuito. Tenemos dos resistencias, dos corrientes, una fuente de corriente, una fuente de voltaje, un voltaje Vx desconocido y otra resistencia. ¿Qué debemos hacer primero para analizar los circuitos? Principalmente, este es el primer circuito que vamos a analizar. Yo recomiendo hacer un análisis previo antes de escribir ecuaciones y hacer cálculos. Aquí observamos que la fuente y la resistencia R3 están en paralelo, comparten el mismo voltaje. Por lo tanto, estos 60 voltios también caen en la fuente. De esta manera podemos encontrar la potencia que cae en esta fuente de corriente. Tenemos que aquí entra I3 en este nodo C, que sin embargo definimos un nodo como un punto donde se conectan dos o más elementos del circuito. En este caso tenemos el nodo A, el nodo B y el nodo C. En el nodo C, como les comentaba, entra la corriente I3, sale la corriente de la fuente, I2 e I1. ¿Qué podemos deducir de ello? Podemos aplicar la ley de Kirchhoff, que esta corriente I3 es igual
a la sumatoria de estas tres corrientes. Ahí tenemos una ecuación. Otra ecuación es que podríamos aplicar la ley de Ohm aquí en R1. Tenemos el voltaje, tenemos la resistencia, podemos encontrar la corriente I1. Ya que voltaje es igual a I por R. Despejando I, encontramos I1. En este caso no tenemos R2, pero sin embargo podemos encontrar la relación para hallar R2, ya que tenemos un voltaje de 10 voltios que también cae en esta resistencia por estar en paralelo con R1. Tenemos la corriente I2, que debemos hallarla, y tendríamos la relación para encontrar I2. Podríamos también aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje, hacer este recorrido, los 10 voltios, 37, Vx y estos 60 voltios, y podríamos encontrar el voltaje Vx. Haciendo este análisis previo, podemos proceder a plantear ecuaciones. Como lo comenté anteriormente, lo primero que hacemos es escribir la ley de voltaje de Kirchhoff. En este caso, tenemos 10 voltios, que son estos 10 voltios que están aquí. Siguiendo el recorrido, tenemos menos 37 voltios. Luego tenemos Px y finalmente tenemos 60 voltios. De esta ecuación encontramos el valor de Bx. Despejando X, encontramos que Bx es igual a menos 33 voltios. Luego, al aplicar la ley de Ohm y la ley de Kirchhoff de las corrientes, podemos determinar el valor de I2 e IR. En la resistencia R1, aquí está, aplicando la ley de Ohm, encontramos que la corriente es de 5 amperios, ya que tenemos 10 voltios y una resistencia R2. Por lo tanto, corriente es igual a voltaje entre resistencia, teniendo 5 amperios. De manera análoga, hacemos el análisis en R3, consiguiendo una corriente de 15 amperios. En el nodo C, como les comenté, un nodo es un punto donde existe una interconexión entre dos o más elementos del circuito. En el nodo C encontramos que tenemos, aplicando la ley de Kirchhoff, que entran 5 amperios, que es la corriente I1, salen. Tenemos I1, son los 5 amperios que salen. También tenemos I3, que son los 15 amperios que acabamos de encontrar que entran, como lo vemos en el dibujo. Y tenemos otras dos corrientes que salen, la de la fuente, que es de 8 amperios. Planteando la ecuación de Kirchhoff, encontramos que I2 es igual a 2 amperios. Luego, en el nodo A, aquí tenemos el nodo A, aplicando la ley de Kirchhoff, tenemos que entran 5 amperios, entra I1, entra I2 y sale IR. Recordemos que I2 es 2 amperios. Entonces, encontramos que IR es igual a 7 amperios. Teniendo las corrientes, teniendo el voltaje aquí, el mismo voltaje aquí, teniendo el voltaje en la fuente, teniendo estas corrientes, teniendo este valor de Bx, ya prácticamente encontramos todas las variables de interés. Procedemos ahora a calcular la potencia en cada elemento del circuito. Sin embargo, vale la pena mencionar que el resultado obtenido indica que el elemento X es un elemento activo, debido a que para la polaridad definida en el circuito, vemos que la corriente es positiva y el voltaje es negativo. El elemento está entregando potencia, lo cual se puede determinar mediante la siguiente relación. Menos 33 voltios por 7 amperios igual a menos 231 vatios. Para calcular el valor de la resistencia R2 se aplica la ley de Kirchhoff al lazo que se encuentra a la izquierda del circuito, teniendo que PR2 es igual a 10 voltios,
tenemos y aplicando la ley de Ohm, teniendo la corriente I2, teniendo este voltaje, encontramos que la resistencia es igual a 5 ohms. Para calcular potencia en todos los elementos del circuito se necesita saber los voltajes y corriente en cada uno de ellos. La variable que falta por determinar es el voltaje en los terminales de la fuente de corriente, que esto por simple inspección vemos que es 60 voltios. Luego se procede a calcular la potencia entregada o disipada por cada elemento. Tenemos que para R1 la potencia es igual a 50 vatios. Para R2 es igual a 20. Recuerden que potencia es voltaje por corriente. Tenemos los voltajes en cada elemento y tenemos la corriente I1, I2, I3 y R. Y efectivamente la potencia de la fuente. Tenemos la potencia en PV es igual a 259, PX es igual a menos 33. Perdón, es igual a menos 231 vatios. En PI es igual a menos 480 vatios. Luego podemos hacer un balance donde vemos que la potencia entregada total es de menos 970 vatios y la potencia consumida es de 970 vatios. Aquí la potencia entregada es menos 970 vatios. Es muy importante el signo. Con este análisis introductorio, ya que es primera vez que estamos haciendo uso de los conceptos para analizar este pequeño circuito, finalizamos el video y los invito al próximo video donde continuaremos estudiando herramientas, algunas herramientas más complicadas para analizar circuitos más complicados, ya que en el circuito analizado en este video es, es, es básico. Es básico que basta con saber la ley de Ohm, la ley de Kirchhoff para encontrar las variables de interés. Entonces, los invito a continuar en el próximo video.